Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, una vez más con ustedes para poder compartir el devocional que corresponde al día de hoy, Job capítulo 15. Bien, amada iglesia, vamos a un poco tratar de entender todo lo que viene aconteciendo y darle un tema de mensaje, de explicación de la razón de la cual, por qué está escrito el libro de Job y qué mensaje trae a nuestras vidas. Yo podría de alguna forma visualizar el tipo de creyente que nosotros somos. ¿En qué sentido? Si vamos al inicio del libro de Job, Dios de alguna forma muestra su respaldo, muestra su confianza en Job, sabiendo el corazón de Job que no iba a renegar contra él, no iba a fallar contra él, sino que se mantendría fiel con él. Y es por eso que le dice, ya conocemos a Satanás: ¿no has visto en Job un hombre tan temeroso, amoroso, fiel, constante en la tierra como él? Y bueno, ya sabemos la historia. Entonces ahí está la apertura un poco del tipo de creyente que Dios quiere que usted y yo seamos. Por otro lado, bueno, Satanás, que ya sabemos cuál es el rol y la función de él, y enfrente de Job van a acontecer personajes que van a interactuar con él de una manera confrontativa. Y eso es en parte el caminar o las experiencias que nosotros vamos a tener como verdaderos creyentes, pero como verdaderos creyentes en el Señor. Primeramente, la familia, en este caso la esposa. Hemos visto: ¿por qué no maldices a Jehová? Vemos la primera persona que debió de alguna forma tal vez comprenderlo, debió de alguna forma tal vez respaldarlo, animarlo, se va en contra de él y en contra de su creador. Y por otro lado, estos singulares amigos, entre ellos resalta Elifaz, alguien que empieza a confrontar la vida, las acciones, y juzga, sin quererlo o queriendo, la vida de Job, presumiendo de que Job, la razón por la cual Job le estaba sucediendo estas cosas era porque estaba en pecado. He dicho yo en algún momento que me tocó dar parte del devocional del libro de Job, que representa el creyente que juzga, condena, y que todo lo malo que pudiéramos acontecer frente de nosotros, todo lo malo o lo difícil que podamos enfrentar nosotros, ya sea tema de trabajo, tema de familia, tema de salud, no siempre, iglesia, va a ser necesariamente como consecuencia del pecado. Hay iglesias, hay pastores que indican que si el creyente está mal es porque está en pecado, y eso no necesariamente tiene que ser así. Y vemos como claro ejemplo la vida de Job. Entonces vemos Job como una persona íntegra, temerosa de Dios, alguien que era fiel al Señor porque no le dio la espalda, aun a pesar que él pudiera haber entendido que Dios le estaba dando la espalda. Al enmudecer, al no decir nada, y que le aconteciera todo lo que le estaba aconteciendo, Job se mantuvo fiel al Señor. Entonces vemos ahí la característica de un buen creyente. Por otro lado, la esposa que, frente a todo lo que puede acontecer, que era cristiana, reniega contra Dios, culpa a Dios, responsabiliza a Dios y reniega contra Dios y se aparta del camino de Dios. Eso es un tipo de creyente. Por otro lado, vuelvo a repetir, Elifaz es un tipo de creyente que conoce la palabra, pero ha llegado a un tope y de ahí no ha crecido y no ha madurado más. Ese es el tipo de creyente más común dentro de la iglesia. Aquellos que reaccionan y piensan de acuerdo a su experiencia. O sea, por mi experiencia yo juzgo de esta manera. Había dicho yo que Elifaz había pasado
pecado, se había arrepentido y se había vuelto al Señor, pero en base a su experiencia, él juzgaba a las demás personas. Él decía, estás en pecado, probablemente de lujuria, no sé si recuerdan, porque él había pasado una situación similar. Enseñanza, no siempre nuestras experiencias van a ser las mismas y mucho menos podemos juzgar por nuestras experiencias a las demás personas. Si pudiéramos tener como una referencia, como un referente, sí, que pudiera acontecer, pero no necesariamente esto es una norma. Entonces vemos a Elifaz, alguien que conocía la palabra, lo habíamos dicho, alguien que conocía de Dios, alguien que era muy elocuente, alguien que sabía hablar de las cosas del Señor, pero había llegado solamente a un cierto conocimiento de la palabra y más sobrepesaba la experiencia y sus emociones en la vida de Elifaz. Y eso no es así, iglesia. Siempre hemos dicho, nosotros cuando juzguemos, juzguemos en el sentido de intervenir en una situación de nuestro prójimo, juzguemos o intervengamos de acuerdo a la palabra, no a nuestra experiencia, no a nuestras emociones, no, porque siempre lo he dicho, engañoso y perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo entenderá? Solamente Jehová. David hablaba mucho acerca de que conoce en mí si hay pecado, endereza mis caminos, Señor, porque yo no me doy cuenta, porque en mi carnalidad, en mi humanidad, en mi pensamiento, en mi sabiduría es limitado. Si estoy haciendo mal, estoy pecando, ayúdame, Señor. Eso decía un hombre tan íntegro también como David. Bien, bajo esta perspectiva, vamos entonces a empezar y a entender cómo Elifaz reprende y por qué reprende a Job. Ya les dije, bajo su experiencia, bajo su emoción de ese momento, darle una razón, no siempre, dije yo, darle una razón, un sentido, una justificación a lo que venía aconteciendo con la vida de Job. Yo dije, no siempre vamos a entender las cosas que suceden y por qué Dios las permite. No siempre. ¿Por qué? Porque nuestra mente, nuestra sabiduría, nuestra capacidad es limitada. De Dios es inalcanzable realmente. No podamos nosotros o no pretendamos querer entender a un 100% a Dios, no pretendamos saber lo que Dios ya sabe, yo ya sé lo que tú quieres, Dios, y pretender actuar de esa manera. No, siempre con temor. Nosotros estamos aquí y Dios está aquí. Entonces, bajo esa perspectiva, el creyente, el buen creyente, debe manejar su vida, su existencia y las situaciones que pueda acontecer en su diario vivir, sean buenas, sean malas, sean adversas. En todo tiempo, como Job, agradezcamos al Señor, porque Él tiene el control de todo. No sabemos, no lo entendemos, simplemente obedezcamos y sigamos amando y reconociendo que Él es el Señor de nuestras vidas. Bien, entonces dije, bueno, ya como más o menos pretendo que usted pueda entender cómo era Elifaz. Bien, el capítulo 15 empieza así. Elifaz reprende a Job. Respondió Elifaz Temnamita y dijo, proferirá el sabio vana sabiduría y llenará su vientre de viento solano, disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho. Tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios. Está confrontando a Job. Le está diciendo, tú que eras una persona sabia, hablas cosas incoherentes cuando sabes de fondo las razones por las cuales te está aconteciendo aquello. ¿Por qué hablas cosas siendo tú una persona entendida, siendo una persona que conoce la palabra y conoce a Dios? Hemos visto de que Job visualiza de otra perspectiva muy diferente a la de Elifaz. Hemos dicho que Job era una persona íntegra, con relación, intimidad con Dios y con mucho conocimiento de la palabra. El otro le reprende, habla sin coherencias, en otras palabras. Me salto un poco al 7, porque todo esto, amada iglesia, es una referente de verdades a medias, podría yo decir, expuestas por Elifaz. Y eso a veces nosotros actuamos así. Conocemos la palabra a medias y a medias hablamos y asumimos una verdad absoluta y determinamos y juzgamos.
Eso es lo que estaba haciendo Elifaz. Conocía, dije yo, la palabra, pero más era su experiencia, y a su experiencia se sumaba sus emociones. Y por eso estaba juzgando. Y lo que dice Elifaz, aparentemente, si uno lo lee así por leerlo, tendría toda la razón de lo que está manifestando Elifaz. Y aquí vemos en el 7, dice la palabra, sigue hablando Elifaz, y dice, ¿naciste tú primero que Adán? ¿Acaso para que te creas con tanto conocimiento? ¿O fuiste formado antes de que los collados? Aquí vemos, por ejemplo, que Elifaz conocía mucho la palabra. Ya conocía de Adán. Vean ustedes, increíble. Pero ya conocía. Tal vez en los manuscritos, en los estudios, en el Torá, ya conocía la existencia de Adán. Mira, algo que... ¿cómo explicarles? ¿No? O sea, tenía entendimiento de lo que había pasado, tenía entendimiento de lo que vendría en adelante. Y él dice, ¿naciste tú primero acaso que Adán? ¿O fuiste formado antes que los collados? En el 9 dice, ¿qué sabes tú que no sepamos? Le dice. Vean ustedes. Pero antes de esto, en el 7, ¿naciste tú primero que Adán? Me da la referencia y el sustento de lo que yo les estoy diciendo. Elifaz conocía la palabra, pero no enteramente, porque se sumaba la experiencia y se sumaba sus emociones, y bajo esa perspectiva él determinaba. Luego le dice, ¿qué sabes tú que no sepamos, Job? ¿Qué entiendes tú que no se halla entre nosotros? Vemos una manifestación de arrogancia, vemos una manifestación de sabiduría y conocimiento humano. Yo ya pasé las cosas del Señor, yo ya he vivido el Evangelio, yo ya conozco la palabra. ¿Qué sabes tú que me puedas tú enseñar? Ese es el tipo de creyente que la Biblia habla en Apocalipsis. Aquellos que son vasos tibios y no calientes. La Biblia dice, ojalá fueras caliente o frío, porque si fueses tibio, te vomitaré de mi boca. Ojo, eso dice las escrituras en Apocalipsis. Y este tibio es Elifaz. Habla verdades a medias, de acuerdo a su conocimiento. Habla con arrogancia. ¿Qué sabes tú que yo no sepa? ¿Qué entiendes tú que no se halla entre nosotros? Es arrogancia. A veces pretendemos, nuestros dones se activan, nuestros talentos se activan, conocemos un poco la palabra, tenemos elocuencia al poder compartir. Nuestra experiencia y nuestras emociones nos hacen posicionarnos y decir, ya yo conozco todo, a mí tú no me puedes decir nada. Ese es el tipo de creyente que nosotros tenemos que evitar, iglesia. Arrogancia, sabiduría en su propia naturaleza humana, conocimiento a medias, experiencia y emociones. Ese es el creyente, repito, que debemos evitar ser usted y yo. Luego habla en el 10, voy a saltear un poco, porque es lo mismo lo que habla Elifaz. Cabezas, canas y hombres muy ancianos hay ya entre nosotros, muchos más avanzados en días que tu padre. Está hablando de que hay ancianos, seguramente ya los ancianos comentarían la situación de Job, pero aquellos ancianos, ciertamente de canas blancas, dice las escrituras, determinaban cosas muy parecidas a lo que Elifaz estaba hablando. No siempre el que podamos ser usted y yo, ancianos, corrido ya de años, podamos saber una verdad absoluta en las cosas del Señor. Seamos ancianos de canas blancas con la experiencia de conocer fielmente la palabra, de haber estudiado la palabra y de tener una relación íntima y personal con Dios. No tanto nuestras experiencias, no tanto nuestras emociones. Ser ya juiciosos, ser ya personas maduros en nuestra fe, pero bajo la palabra del Señor. No siempre un anciano va a representar la firmeza de una buena consejería. Deberíamos ser, sí, en los años que corremos dentro de las cosas del Señor, envejecemos, somos ya mayores en la fe, debemos dar y ser muy juiciosos cuando demos un consejo, cuando determinemos una palabra a nuestro prójimo. Tiene que ser de acuerdo a los principios establecidos de la palabra. No siempre un anciano va a dar un buen consejo, en otras palabras. Bueno, más adelante dice, en tan poco tienes las consolaciones de Dios y las palabras que con dulzura se te dicen. Acá hay algo incoherente.
Acá Elifaz está diciendo, nosotros te estamos hablando con dulzura, con buenas palabras, y eso no era así. Da testimonio este capítulo con el anterior y el anterior también, que Elifaz estaba actuando con sus emociones, porque no sabía, pensando estar hablando bien, estaba hablando con mucha crudeza. En el versículo anterior también hemos visto, o en los dos capítulos anteriores, hemos visto la dureza, como lo tratan a Job. No eran palabras suaves, no eran palabras dulces. Y nosotros no podemos hablar con sarcasmo, con odio, con rencor, con dureza a nuestro prójimo, por más que haya pecado. Podemos hablar, sí, en la rigidez de la palabra, lo que dice la palabra, pero también está el abrazo y el amor para la consejería. Bien, poquito más adelante, en el 15, dice, he aquí, en sus santos no confía, ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Acá está hablando de Dios, está diciendo Elifaz, que Dios en sus santos no confía, ni aun en los cielos son limpios delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. Esta es una verdad, nuevamente, a medias. Él está determinando que Dios no confía en el hombre. Ciertamente a nosotros nos ha dicho, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero una cosa muy diferente es Dios. ¿Dios confía en el hombre? Pregunto. Si no confiara en el hombre, ¿por qué nos ha delegado la autoridad y la potestad de juzgar, administrar toda la tierra? ¿Por qué nos dio la autoridad y la potestad de poder proclamar su palabra? ¿Por qué nos dio la potestad y la autoridad de evangelizar al pueblo? Tenemos una gran demanda y una gran responsabilidad y una gran confianza de parte de Dios para con nosotros. Ciertamente hemos fallado todos. Ciertamente en el Antiguo Testamento hemos visto tantos hombres de Dios que han fallado, pero Dios confía, sigue confiando en nosotros. Podemos dar testimonio en todo caso. Si ustedes investigan, todo el resto sí fallaron, algunos tremendamente, pero podemos ver primeramente la vida de Jesús. Jesús fue hombre 100%, 100% hombre. Oiga, 100% hombre como usted y yo, así fue Jesús y no falló, y fue santo. Podemos ver la vida de Job, que no falló al Señor. Usted lea la palabra. Podemos ver la vida de Daniel. Daniel tampoco sucumbió al pecado, no se rindió y fue fiel, leal al Señor. Entonces hay hombres de Dios que sí pueden permanecer fieles, santos delante de Dios. Y Dios confía en ellos. Y Dios sigue confiando en usted. Dios sigue confiando en mí a pesar de nuestras debilidades. Eso es una gran verdad. Sino, ¿dónde está la gracia? ¿Dónde está la misericordia? Bueno, hay muchas cosas más, tal vez por debatir en este tema, pero yo sí digo que Dios confía en nosotros. ¿Le fallamos? Sí. Luego habla, escúchame y yo te mostraré y te contaré lo que he visto. Aquí vuelvo a hablar de su experiencia, Elifaz. Escúchame, dice, yo te contaré, yo te mostraré, te contaré lo que he visto, lo que los sabios nos contaron de sus padres y no lo encubrieron. Aquí está la muestra una vez más de que Elifaz se está basando en su experiencia, en su conocimiento y no en la verdad de la palabra del Señor. Nosotros tenemos como guía de cómo actuar, cómo conducir, cómo manejar situaciones en la palabra de Dios. No en nuestro conocimiento, no en lo que nos dijeron, no en nuestra experiencia y no en nuestras emociones. Más adelante, iglesia, dice, habla todo de ahí en adelante lo mismo, porque me estoy excediendo el tiempo. Me salto al 19, al 29, 30 y ahí termino. Dice finalmente, de todo lo expuesto, de aquel hombre pecador que falla delante de Dios, que tiene pecado, que encubre su pecado y por eso le pasa situaciones, eso es una verdad también, pero no siempre es en todos. Pero eso es lo que sostiene Elifaz como una regla general para todos.
Dice, no prosperará y durarán sus riquezas, ni extenderá por la tierra su hermosura, no escapará de las tinieblas, la llama secará sus ramas, y Dios con el aliento de su boca perecerá. Entonces aquí dice que Dios finalmente lo va a exponer, lo va a enfermar, lo va a castigar. Eso es una verdad. Pero finalmente, iglesia, para dejarme entender y terminar la exposición de la palabra, nosotros podemos confiar, crecer, ser maduros, ser santos en el Señor y tener necesidad económica, tener necesidad de salud, tener necesidad, no sé, de situaciones de trabajo. Podemos estar sin trabajo, podemos tener una enfermedad de gravedad y situaciones así complicadas en nuestras vidas, pero eso no quiere decir que necesariamente seamos pecadores. No quiere decir que seamos infiel al Señor. Dios sabe por qué nos permite pasar situaciones que no comprendemos y decimos, Señor, ¿en qué te he fallado? ¿Qué está pasando? Pero lo más fácil es decir, de la otra contraparte, has pecado, arrepiéntete, vuélvete al Señor. Entonces, no siempre es así, no siempre es así. Y como que hay también gente muy mala, que tiene muy buena salud, que tiene buen trabajo, que tiene muy buena economía y que prospera grandemente, y como que no pasara nada, así van por la vida, así caminan y así mueren. ¿Y eso qué? O sea, ¿cómo entender eso, no? Y como hay creyentes que de repente pasamos una vida y pasamos de muerte a vida, en una vida regularmente en economía, en salud, pero sirviéndole al Señor. ¿Cuál es la razón de una y otra cosa? Dios lo sabe, iglesia. La Biblia dice que aquí no debemos hacer tesoros en la tierra, donde corrompen, ¿no es cierto? Y se malogran, y se pierden, y cuando te vas no te llevas nada. Más bien hacéis tesoros, dice las Escrituras, en los cielos, para que tu recompensa sea grande, grande, grande. ¿Y quién tendría más recompensa? Esto ya es una presunción. Aquel que pasa una vida limitada y persistente y sin fallarle al Señor, de repente con enfermedad, de repente con escasa economía, pero sirviéndole dignamente, leal, fiel al Señor, así como Job, y pasa por esta vida. ¿Qué diríamos nosotros? Pobre aquel murió, pobrecito, ¿verdad? Qué lástima tal hombre, ¿no? Seguramente en pecado murió. ¿Y cuál sería la recompensa de este hombre que pasó en las pruebas más difíciles, tal vez no tanto como Job, pero fue fiel hasta el final? ¿Cuál sería su recompensa en el cielo? ¿Cuál sería la recompensa del otro creyente? Que Dios le da salud, que Dios le da economía, prosperidad, etcétera, etcétera. Fallece así, parte así. ¿Cuál será su recompensa en el cielo? ¿Quién creen ustedes que tendría mayor recompensa en los cielos? Porque en los cielos vamos a tener vida eterna con bienes, vida eterna con autoridad, vida eterna con jerarquía. La Biblia habla de coronas de vida que Dios va a poner sobre nosotros de acuerdo a nuestra fidelidad. Y esas coronas de vida nos van a representar autoridad frente a los demás. Es decir, no todos que muramos en el Señor vamos a ser iguales en el cielo. Algunos tendrán mayor recompensa porque eso dice la Biblia. Pero en el otro tema lo dejo al criterio de ustedes, ¿no? Entonces no nos afanemos, iglesia. Si Dios, yo voy a servir al Señor y voy a ser millonario, voy a servir al Señor y voy a tener 2 autos, 3 autos, un avión. No siempre es así. La vida, dije yo, del creyente, de aquel que buena obra desea, dice las Escrituras, que es llamado al sacerdocio, es llamado a servir y no a servirse él. Es llamado a dar todo lo que tiene, su ropa, sus zapatos, sus medias, a aquel que necesita. Esa es la verdadera esencia del pastorado. Esa es la verdadera esencia de la iglesia. Dar. Es una iglesia integral. Predica la palabra, evangeliza, gana almas y da todo
absolutamente todo de sí, por aquel que necesita, por aquel que no tiene nada. Bueno, iglesia, ese es el devocional del día de hoy. Me disculpo nuevamente por el tiempo. Y esa es la vida de Job, ¿no? Una vida sacrificial, pero fiel al Señor. Elifaz representa a la iglesia tal vez al 60%, tal vez 70% de todas las iglesias del mundo. Aquellos que ven con arrogancia llenar sus arcas de los diezmos, que piensan y consideran que es para él y no es de él. Los diezmos son para el que necesita. Aquellos que piensan tener casas, autos, carros, comodidades, ropa fina de marca. Esos son los tipos de creyentes como Elifaz. Y juzgan y determinan. Bueno, que Dios nos conlleve al camino correcto, a la rectitud de su palabra y servirle dignamente, sin mancha, como la vida de Job, como la vida de Jesús, primeramente. La vida de Jesús, ¿cómo fue? Fue sacrificial. La vida de Job, ¿cómo fue? Fue sacrificial. La vida de Daniel, lo mismo. Son las muestras del verdadero pastorado que nosotros debemos pretender ser, del verdadero creyente que les sirve al Señor. Que el Señor les bendiga, iglesia.